Desde nuestro estudio central de noticias de Artur Studio, les damos la cordial bienvenida a toda nuestra amable audiencia que nos ven y nos escuchan. Nuestro invitado especial es un personaje muy popular en nuestro país, Barón Idrovo Solórzano, más conocido como el Comandante, miembro ejecutivo del Partido Comunista del Ecuador, presidente de la Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba Núcleo de Manabí, miembro del Frente de los Trabajadores, activista y defensor de los derechos humanos y miembro de comité en defensa de los jubilados de la provincia de Manabí. La Corte Constitucional golpea a los derechos de los trabajadores eléctricos, CENEL, según Barón Idrovo, asesor laboral. Adelante con nuestra corresponsal en entrevistas, Natalia Vetrova. ¿Qué piensa usted sobre la Corte Constitucional, sobre los derechos de trabajadores? El día pasado la Corte Constitucional del Ecuador, que es el organismo que tiene que velar por la vigencia plena de los derechos de los ecuatorianos consagrados en la Constitución del Ecuador, así como también los convenios internacionales, especialmente lo de la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, y sobre los derechos humanos, ha dictado una sentencia que violenta, que no debería de ser, porque es la Corte Constitucional la que debe velar por la vigencia plena de los derechos de los ecuatorianos y de los trabajadores de manera general. Emite una sentencia contra los compañeros trabajadores de la empresa eléctrica del Ecuador, CENEL. Pero este es una situación muy grave porque, insisto, hay cosas que es necesario que se conozcan. Primero, la señora ministra del Trabajo es una de las que plantea la Corte Constitucional esta acción contra CENEL, contra los trabajadores de CENEL, cuando ella fue empleada de CENEL y siendo empleada se benefició con la contratación colectiva recibiendo cerca de $70.000. Hoy día la sentencia manda a que los trabajadores de CENEL que han sido beneficiarios de la contratación colectiva tengan que devolver lo que está establecido en la contratación colectiva. Primera situación que hay que analizarla y decirla así de manera muy precisa, que la ley es para el futuro, no tiene carácter de retroactivo. Entonces mandar a que los trabajadores de CENEL devuelvan los beneficios que adquirieron a través de la contratación colectiva es un absurdo totalmente jurídico, anticonstitucional y violenta también los convenios con la OIT. Ustedes podrán decir que en la sentencia se habla de la Constitución y los convenios de la OIT, pero se señala, pero no se cumple. Es necesario que recuerde el pueblo del Ecuador que la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo, es parte integrante de las Naciones Unidas, fue creada por las Naciones Unidas y el Estado del Ecuador suscribió el acta constitutiva. Además, está establecido de que pasados 10 años, los estados que no han denunciado, que es el término que se utiliza internacionalmente, es decir, que han dicho yo no estoy de acuerdo con este convenio, no lo voy a aplicar en el Ecuador. Si han pasado 10 años de esa firma, eso ya no tiene acción, digamos, negativa, si sigue siendo vigente toda la vida. Por lo tanto, no cabe ninguna situación contraria. Esos derechos a la organización y a la contratación colectiva es un derecho internacional
que está garantizado en la Constitución del Ecuador. Más aún, repito, el Ecuador es signatario, es suscriptor de los convenios. Se establece en los convenios de la OIT de que los trabajadores son trabajadores general. No habla en ningún convenio de la OIT de que son obreros amparados por el Código de Trabajo, por la LOCE o por cualquier otra normativa. Se habla de manera general de los trabajadores. En consecuencia, el obrero del Código del Trabajo, el empleado amparado en la ley administrativa, en la LOCET, son trabajadores de manera amparados por los convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado del Ecuador ante la OIT. Más aún allá, hay otra barbaridad tremenda. La ley no tiene carácter de retroactiva. Entonces, ¿cómo se manda en la Corte Constitucional a que tenga que devolver los beneficios adquiridos por los trabajadores hace algunos años atrás? Es una barbaridad jurídica, pero que ha causado ya problemas tremendos. Por ejemplo, acaba de fallecer un compañero porque cuando revisa él su rol y lo que va a recibir sale en contra, y al compañero al ver esa situación le ha dado infarto, acaba de fallecer. Entonces, ¿y quién responde por esa muerte de este compañero trabajador? Muchos compañeros están en situación de discapacidad, están enfermos con enfermedades catastróficas. Hay compañeras que están embarazadas, ha habido compañeras que incluso le ha querido dar una situación de mal estado de embarazo. ¿Quién responde por eso? Los señores de la Corte Constitucional y la ministra del Trabajo, que tiene esa posición antiobrera. Entonces, todo eso es necesario que se sepa de manera clara. Se viene y se saca de que los trabajadores de CNE tienen sueldo dorado, falso, falsedad tremenda. No son católicos ni creyentes en Dios, porque la ley de Dios dice: no mentirá ni levantará falsos testimonios. Y están levantando una mentira. Cuando el compañero trae o un médico odontólogo de Manta, aparece, según los datos que da la ministra, $12,000 mensuales, y lo que recibe realmente es $1,200. Lo que han puesto es un cero más. Entonces no puede ser así. Además, en otras situaciones aparecen otros compañeros que lo que ellos realmente ganan, su sueldo es de $500. Yo vi los roles, ¿no?, de estos compañeras y compañeros, muchos, pero aparecen con otro, aparentemente porque le han subido el subsidio de antigüedad y otro beneficio que no tiene nada que ver con el sueldo, y no llega a la cantidad que dicen que es un sueldo dorado. Es hay mucha mentira, mucha falsedad. Además, hay un derecho jurídico que del libre proceso. Hay que apegarse al proceso, al trámite del proceso legal. Y a los compañeros de CNEL no se les permitió acudir a presentar las pruebas de descargo. Es decir, lo dejaron en indefensión, situación que es totalmente ilegal. Es decir, que la Corte Constitucional ha cometido una serie de barbaridades antijurídicas que merecen ser observadas. Por eso es bueno que los compañeros trabajadores estén unidos para hacer frente a esta arremetida. Hoy día comenzaron por los compañeros eléctricos, pero esto va para todos. Y ya lo dijo eso la señora ministra del Trabajo. Pero más allá, un desconocimiento de la norma. ¿Cómo que son miembros de la Corte Constitucional y no conocen la norma? ¿Qué es la contratación colectiva? La contratación colectiva es un acuerdo entre la parte. Y si no hay acuerdo, va a un tribunal de conciliación arbitral, que lo preside el inspector, el subdirector, el director o el ministro de Trabajo. ¿Sí?
Entonces, esa norma no la conoce. Y la contratación colectiva, firmada hace años, fue mediante una sentencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje presidida por el Ministerio del Trabajo. Vean ustedes, por el Ministerio del Trabajo presidió esa contratación colectiva. Pero hay dos situaciones más en estos trámites de la contratación colectiva. El uno, que es referente a que para que sea entre en vigencia aprobado un contrato colectivo se requiere elaborar la certificación que debe emitir el Ministerio de Finanzas. Si no hay la emisión de ese acuerdo, de esa resolución del Ministerio de Finanzas, no entra en vigencia la contratación colectiva. Y sí hay, pero más allá, con esa certificación del Ministerio de Finanzas se va al Ministerio de Trabajo y se procede a inscribir. El Ministerio de Trabajo, si ve que no hay en la contratación que se le ha presentado todos los requisitos, reglamentos que están establecidos en la ley y en la Constitución, no lo inscribe, y ha sido inscrito. Ese se cumplió con todas las normas. Pero más allá otra situación, que yo quiero llamarle a los compañeros abogados una acción, compañeros, porque en esa misma sentencia de la Corte se pone, compañeros, que sean sancionados con la suspensión de sus derechos profesionales distinguido abogado. El abogado que suscribió o hizo la presentación, abogado Richard Gómez Lozano, que es presidente de la Federación de Trabajadores Eléctricos del Ecuador, FEDELE, dos abogados patrocinadores, como es el abogado Javier Garecoa Ortiz, que fue Procurador General del Estado, y una abogada, Alarcón, Garecoa Alarcón. Semejante situación con esto, compañeros, es un golpe también para los profesionales del derecho, que yo considero que los compañeros abogados deberían expresar sus criterios rechazando esto. Nosotros, compañeros, en Manabí estamos respaldando, prestando nuestra solidaridad con los compañeros eléctricos afiliados a CENEL y a la Central Unitaria de Trabajadores del Ecuador, que la preside el compañero abogado Richard Gómez Lozano. Vamos nosotros a continuar apoyando las acciones legales que se ha presentado ya una clara, que la Corte aclare y amplíe esta situación. Pero yo quiero llamar la atención que hay muchos trabajadores, hombres y mujeres, que están pasando una situación muy seria en su salud por esta situación, y alguien tendrá que responder. En resumen, según el comandante Barón, la Corte Constitucional golpea y afectaría a los derechos de los trabajadores de CNEL, Corporación Nacional de Electricidad, en Ecuador. Si la Corte Constitucional ha emitido una resolución que impacta a estos trabajadores, probablemente esté relacionada con los derechos laborales en el sector público o privado y con el cumplimiento de leyes y regulaciones laborales. Para entender mejor el contexto, la Corte Constitucional de Ecuador tiene la responsabilidad de velar por la interpretación y aplicación de la Constitución, lo que a veces incluye decisiones sobre derechos laborales, sindicatos, contratación colectiva, entre otros. Si la sentencia afectó a CNEL y sus empleados, podría estar relacionada con la interpretación de normas laborales específicas.